Vamos a leer la lectura donde nuestro hermano estará basando su sermón de esta mañana. Y la encontramos allá en el libro de Juan, en su capítulo 4 y su versículo 22 y 23. Y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que Dios les bendiga. Lo vi con la intención de predicar. Muy bienvenidos, hermanos, hermanas, en este día de hoy. Y nuestros amigos que nos visitan también, sean muy bienvenidos en esta hermosa mañana. Este tema de hoy, hermanos, es acerca cuando buscamos a Dios. En verdad, ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos a Dios? Dios no es una persona como nosotros. Dios es un espíritu. Y es necesario que cuando uno busque a Dios, hay que buscarlo en la parte espiritual, porque es lo que Dios es. Vemos aquí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 4, en versículo 22. Aquí Jesucristo, hermanos, les dice a ellos todavía: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús no quería, hermanos, insultar a nadie, en otras palabras, y especialmente a esta mujer samaritana, sino que quería ganar prácticamente el alma de esta persona, pero solamente indicándole el camino correcto a la salvación, a pesar que ella, probablemente la persona, no le gustara escuchar lo que estaba escuchando. Por eso tuvo que decirle que los samaritanos estaban equivocados en cuanto, digamos, el lugar de adoración. Aunque profesaban adorar al Dios verdadero, en realidad Él era que para ellos, como lo que era para los demás personas de allá, digamos, de los gentiles, que buscaban a Dios también, especialmente al Dios no conocido, la cual Pablo en uno de los viajes confrontó a estas personas. Parte de su culto se basaba, hermanos, en las prácticas paganas. Los que tenían más influencia entre ellos eran prácticamente los magos, según Hechos 8, 9 al 11. Y parte, hermanos, del Pentateuco, los judíos, basada en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la única aceptación el resto del Antiguo Testamento por causa de las muchas referencias a Jerusalén, especialmente indicando el lugar de adoración como el lugar designado por Dios para la adoración. Ellos trataban la manera de eliminar ese lugar como el lugar que Dios había escogido. Pero vemos aquí, hermanos, que cuando nosotros buscamos a Dios, queremos buscar a Dios y queremos acercarnos hacia Él. Y que Él tiene, hermanos, una forma de hacerlo, que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos de que Dios representa lo bueno, sabemos de que Dios representa esperanza y sabemos que Dios da aliento al alma de uno. Pero aquí encontramos que los samaritanos estaban en una forma equivocados a pensar que ellos estaban adorando a un mismo Dios. Por eso que aquí le dice en el versículo 22, dice todavía: nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, es necesario conocer qué es lo que a Dios le agrada en sí para nosotros poder adorar a Dios conforme la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 22, nos dice ahí que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos
cuál es la voluntad de Dios para nosotros entender de que esta es la voluntad y me someto al deseo de Dios porque esta es la voluntad de Dios que hay en mí también hacer. Por eso que le dice aquí, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ellos no entienden esta parte donde deberían de adorar a Dios conforme Dios había indicado. Dios dijo que sería en Jerusalén, digamos, el centro de adoración. Pero el hombre vino y con sus ideas y desprendió todo aquello lo que Dios había organizado y comenzaron a ubicar lugares estratégicos, según ellos, para que la gente no llegara tan lejos y fueran a Jerusalén a adorar. Muchos judíos, hermanos, también se habían apartado de la revelación de Dios y seguían las tradiciones de los ancianos y algunos maestros. Y vemos aquí que la expresión adoramos lo que sabemos se refiere a la revelación de la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, ellos tenían los pergaminos donde tenían pegados o digamos escrito lo que Dios había dado a conocer al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte de Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos y también dio otras más instrucciones, como el libro de Deuteronomio, que se considera como el segundo libro de la segunda ley, que se van a las instrucciones de él. Pero vemos aquí, hermanos, que Dios dio a conocer cuál es la voluntad de él. Y que los judíos tenían que ellos de una forma pegarse a las instrucciones de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios llenó esos 5 libros, los 5 libros del Pentateuco, con mucha información como ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a irnos a Romanos 15, en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que las cosas que se escribieron antes se escribieron para un aprendizaje. Y esas enseñanzas quedaron plasmadas ahí en esos pergaminos para que así los judíos cada sábado que se reunían ellos podían leer los pergaminos y podían entender cómo Dios liberó al pueblo de Israel bajo la mano de los egipcios, la esclavitud que duró como de 400 a 420 años aproximadamente, para que ellos recordaran cómo es que Dios trabajó en ellos y cómo Dios los liberó a ellos y cuáles son las indicaciones que Dios entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. Ellos aprendieron, hermanos, a leer también las maldiciones y las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos. Así que ellos tenían por revelación, tenían por escrito lo que Dios había dado a conocer a ellos. Dios no acepta, hermanos, el culto inventado por los hombres. El hombre tiene esta deficiencia corporal donde el hombre inventa cosas que Dios no ha aprobado. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos donde aprendemos de Dios. Por ejemplo, aprendemos en el libro de Levíticos, capítulo 10. Si ustedes me acompañan, ir aquí a este libro de Levíticos. El libro de Levíticos, hermanos, viene de una tribu que se llaman los levitas. Y los levitas fueron escogidos para servir, digamos, al servicio de Dios. Y esto era un grupo de personas que Dios escogió para que ellos, eran los únicos que podían tocar los instrumentos que había en el santuario, los únicos que podían entrar al lugar santo y el lugar santísimo, el único que podían hacer todo el trabajo, incluso nadie podía tocar ningún tenedor que era parte del servicio, porque eran solamente los levitas quienes podían tocar esos instrumentos. Tanto es que tenemos ejemplo que uno de ellos quiso tocar el tabernáculo porque se iba a caer y instantáneamente murió ahí él. Pero ese
ese tabernáculo podía ser movible solamente por los levíticos, ¿va? Así que en el capítulo 10 vemos aquí que dice en el versículo 1, dice, Nadab, dice, y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan, se santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios había ordenado unas instrucciones. Y posiblemente a través de los años pueda, y todas estas son posibilidades que hayan sucedido, porque estos varones cambiaron un orden que Dios había establecido. Dios ordenó y dejó escrito y dejó claro que esto es incienso lo que se tenía que hacer en el servicio de oración. Pero ¿por qué cambiaron ese orden que Dios había dado? Y aquí donde viene el hombre con sus ideas, piensa más que Dios. Pueda que estos hombres hayan sido impulsados por la congregación. Pueda que las mujeres hayan impulsado a sus esposos a que hablen con estos sacerdotes y que cambien. Tantos años, el mismo olor que ya me tiene hasta la copilla, dicen por ahí, va. Ya estoy hasta el copete de sentir el olor. Ya siento que vomito, ¿va? De nomás sentir que viene el hermano, dicen, con el incienso, ya el aroma ya me afecta, me salgo. Entonces, razones ellos habrán tenido, pero ninguna de ellas justificaba el cual tenían que cambiar el orden que Dios había dado. Consecuencia de eso, vinieron ellos y cambiaron el orden. Y a Dios no le pareció. No le pareció lo que el grupo estaba haciendo, lo que la congregación estaba haciendo. Todos de acuerdo probablemente, pero aún así no era algo que Dios había dado para ser cambiado. Y ellos lo cambiaron. O sea, ¿en qué posición juega en la mente de ellos? Nada. Cambiaron porque tenían que cambiar y hacer cambios. Y lo cambiaron. Bueno, de eso vino, digamos, una consecuencia. Dios los quemó a ellos. Y dice que los quemó enfrente de toda la congregación. Fuego salió de lo alto. Y estas personas fueron consumadas en cenizas. ¿Cómo habrá reaccionado el pueblo de Israel de haber visto a estas personas ser quemadas porque cambiaron el orden? Es para nosotros pensar, hermanos, pensar cuando el hombre quiere cambiar el orden de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 23, en el Nuevo Testamento, encontramos aquí el apóstol Pablo, Colosenses 2, versículo 23. Aquí Pablo habla de cultos voluntarios. Si tiene una Biblia de las Américas, dice religión humana. Aquí dice en Colosenses 2:23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y estos cultos voluntarios son donde el hombre cambia el lenguaje de Dios, cambia, digamos, lo que Dios ha dado por instrucciones. Entonces aquí estos cultos voluntarios, donde entran muchos pensamientos de hombres y hacen cambios en sí. Por lo tanto dice todavía, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La religión humana, hermanos, hay un libro o un diccionario que se llama La Cueva, es un diccionario español, donde el culto autoimpuesto se refiere al culto inventado por el hombre no para agradar a Dios, sino para agradar a uno mismo o a la membresía que está presente. Entonces, se hablan de cosas, pero no con el detalle de aclarar dónde está el error del pecado, dónde está el error del humano, sino que se habla de una forma donde todos, de alguna forma, salimos contentos. Los que inventan tales cultos quieren dar a la gente lo que la gente prácticamente quiere oír, que su pecado no es pecado, que su pecado nunca ha sido pecado, es una bendición, viva y sea feliz con él. Algunas veces las emociones, por ejemplo, como los instrumentos musicales, en el Antiguo Testamento tenemos lleno de ejemplos bíblicos donde sí se adoraba a Dios con instrumentos musicales y la música era parte de la oración. Entonces sí tenemos nosotros el Antiguo Testamento como se usaban salmos, zarpas, instrumentos que cantaba también, pero todo esto estaba bajo la ley de Moisés. Todo eso estaba bajo la ley de Moisés. Pero en el Antiguo Testamento, en Salmos 155, y no me equivoco, donde salen unas listas de instrumentos. Todos esos instrumentos Dios le dio el conocimiento a David, y David fue uno que genió muchos instrumentos para tocar, la cual era bueno. Creo que está en 2 de Crónica 29, donde los sacerdotes cuando entraban comenzaban a tocar las trompetas y los inciensos comenzaban a caminar en medio del pueblo. Todo eso era aprobado por Dios hasta que llegó el momento en el libro de Amós, donde llegó el profeta Amós y les dijo a ellos, sus tambores, sus zumbidos y todo eso, es una como abominación ante Dios porque no lo hacen de corazón, ni tampoco lo hacen de una forma correcta. Así que Dios no ha aceptado a después lo que son los tambores, los zumbidos de ellos, porque había más desorden. En otras palabras, lo hacían solamente para adorar a Dios, pero en la vida privada íntegra de ellos era otra historia. Andaban en desorden de conductas morales, haciendo esto, haciendo lo otro, y cuando llegaba el sábado, le daban solamente lo que a Dios le gustaba escuchar, pero sus corazones estaban lejos de lo que en verdad se necesitaba hacer. Entonces, vemos aquí que los que inventan estos cultos voluntarios, vemos que usan instrumentos musicales. Pero vayamos nosotros al libro de Gálatas, capítulo 5, y no me equivoco, en el libro de Gálatas, en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 5, dice del libro de Gálatas, capítulo 5, el 1 al 4, donde dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, el yugo de esclavitud sería estar bajo la ley del Antiguo Testamento, la cual fue dada solamente para los judíos. Versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo está diciendo para aquellas personas, aquellos judíos, quienes estaban trayendo el Antiguo Testamento, leyes para el Nuevo Testamento, o sea, para la nueva vida en Cristo, les está diciendo a ellos que si nos vamos a circuncidar, tenemos que guardar toda la ley. ¿Y qué es guardar toda la ley?
Por ejemplo, el día sábado de reunión, matar a un macho cabrillo, o sea, poner la sangre y todo, y que vaya el sumo sacerdote al lugar santísimo en el nombre de nosotros para llevar todos nuestros pecados, cuando Cristo ya ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Según el libro de Isaías 53, ahí está una narración muy bella y hermosa acerca del Mesías que iba a morir en la cruz. Por lo tanto, toda esa ley fue reemplazada por la muerte de Cristo. Colosenses 2:14 nos enseña que eso quedó clavado en la cruz. Así que si vamos a sacar algo del Antiguo Testamento, no tenemos que ser, digamos, específicos. Tenemos que sacar toda la ley de Moisés y ponerla aquí al frente con todos sus elementos. O sea que tenemos que tener una tribu de familia, nosotros, levíticos, ¿va? La cual pueda funcionar. Lo otro, tener todos los utensilios del tabernario. En fin, hay muchas leyes, demasiadas leyes que hay allí, ¿va? Especialmente no pueden tocar un muerto, porque si lo tocan son impuros. Y pasar por el procedimiento de la limpieza de haber estado cerca de un muerto, ya sea que usted toca un muerto humano o un muerto animal. Tener ese procedimiento de acuerdo a la ley de Moisés. Por lo tanto, Pablo aquí está indicando que si vamos a sacar una ley, una de esas, tenemos que sacar todo lo que es la ley de Moisés. Por eso que en el versículo 4 dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, vamos a sacar, o sea, los animales y muertos, becerros de buen nacido, todo eso queda sepultado en el Antiguo Testamento. Los inciensos también, ¿va? Todo eso. Pero los instrumentos no. Vamos a sacar los instrumentos y vamos a usarlos en el servicio de oración, porque los instrumentos son buenos para los jóvenes, les ayuda para estar fuera de las drogas, de las calles y todo eso. Tienen talento, pueden tocar el piano, pueden tocar la música, la trompeta, pueden hacer la guitarra, pueden hacer esto. Estábamos hablando de talentos que lo estamos echando a la basura, entonces tenemos que traerlos a ellos para que ellos pongan en práctica lo que ellos han aprendido allá afuera en las escuelas y todo eso, con los amigos o lo que sea. Y aquí los vamos a tener una banda, vamos a tener un coro, vamos a tener esto, vamos a tener todo, ¿va? Porque estamos extrayendo algo del Antiguo Testamento y vamos a ser específicos. El resto, olvidémonos y solamente usemos los instrumentos. Bueno, acerca de esa música, Dios nos enseña a nosotros muchas cosas que hay en el Nuevo Testamento. Especialmente si vamos aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. En Efesios capítulo 5, en versículo 19, habla de esta forma. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, los instrumentos, algo que no pueden hacer ellos es pensar con el corazón. Dice que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice en una ocasión, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré, dice, con el corazón. O sea, hay que cantar, pero hay que saber cantar lo que estamos cantando nosotros al Señor. Entonces, si vamos a cantar, vamos a tener que usar un instrumento. Y este instrumento es el corazón, algo que el tambor no puede hacer ni la guitarra. Se dice que Santana es un buen guitarrista, ¿no? Hace casi hablar la guitarra, ¿va? Demasiado, dice Ozzy. Pero es un hombre que es una maravilla sus dedos en la guitarra. Yo lo admiro mucho porque tiene una habilidad en sus manos para tocar la guitarra. Pero aún así no puede reemplazar el corazón suyo. Y dice, va a cantar alabanza al Señor. ¿A dónde? Dice, el arpa no lo puede hacer. ¿Saben cuál es el arpa? ¿Va? Ojalá que vean que sepan cuál es el arpa. ¿Va?
pueden hacer maravillas, pero no pueden reemplazar el corazón. El piano, el violín, los panderos, pueden hacer muy buena música, pero no pueden reemplazar el corazón, porque es necesario cantar a Dios con el corazón, ¿va? Entonces vemos aquí que dice el versículo 19, dice, alabando entre vosotros con salmos. Fíjense bien, con salmos. Es bien interesante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a cantar a Dios usando la Biblia, usando salmos, usando, digamos, las escrituras para poder cantar y alabar a Dios, ¿va? Dice con himnos y cánticos espirituales, cantos que alaben a Dios, cantos que elevan la actitud alta espiritualmente a Jehová, a Dios. No cantos de que la gente se está inventando. Por ejemplo, hoy usted encuentra cantos que no son ni cantos, pero lo están metiendo dentro de los cultos, especialmente los lugares estos que se llaman religiones, o digamos, de voluntad humana. O sea, inventan ideas. Por ejemplo, hoy usted escucha salsa, escucha salsa, cumbia, reggaetón, ¿va? Y si usted se fija la letra no lleva nada de un mensaje espiritual hacia a uno y hacia Dios, ¿va? Entonces debemos de escuchar, examinar lo que vamos nosotros a entonar y a cantar a Dios. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero dice, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. El corazón es un instrumento que debe ser educado para poder alabar a Dios. Si no tenemos este corazón instruido correctamente ante Dios, bueno, tampoco podemos alabar a Dios como debe de ser. Veamos nosotros un ejemplo más acerca de esto en el libro de Hebreos capítulo 13 y nos vamos ahí al versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Y fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 15. Si puede, subráyalo en sus mentes o en su Biblia, pero no lo deje pasar, porque es muy importante esto. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora bien, esto es importante. Las cuerdas vocales hacemos nosotros melodías. Con nuestras voces nosotros cantamos a Dios. Y con nuestras voces nosotros hacemos frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Busca que uno tenga la oportunidad de cantar a Dios con nuestras voces. Dios quiere que salgan nuestras voces, nuestras lenguas, nuestros labios, que nuestros labios pronuncien la gloria de Dios que ha hecho Él a través de su Hijo a este mundo. Y que gracias a esa obra nosotros estamos más que agradecidos porque estamos alabando a Dios en nuestro corazón, con nuestros labios, pronunciando gloria a Dios o glorias en las alturas. Ahora bien, esto, hermanos, su hijo podrá ser excelente en la escuela en cuanto a instrumentos musicales. Yo no digo que eso sea malo. Mi hijo toca la trompeta. Hoy últimamente está tocando el piano en la escuela. Él es bueno en eso. Yo no digo que eso sea malo. Pero si vamos a lo que busca a Dios en uno, tenemos que darle lo que a Dios en verdad busca en uno. No le podemos dar a Dios lo que nosotros queremos dar. Tenemos que buscar a Dios y entregarle a Dios lo que Dios ha dejado revelado para nuestras enseñanzas en sí. Ahora bien, regresando a Mateo 7:21,
donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así de esta manera, hermanos, Cristo hablará prácticamente el día que estemos nosotros frente a ese gran tribunal de Cristo. Porque la salvación, hermanos, dice aquí, según Juan 4:22, porque la salvación viene de los judíos. Por esta razón, hermanos, Dios tenía su contacto con los judíos por medio de los profetas. Porque él, del linaje de Judá y de la familia de David, vendría el Salvador del mundo, según Juan 4:42. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que lo que ha sido confiado en la palabra de Dios, según Romanos 3:1 y Isaías 2:3, de Jerusalén saldría la palabra del Señor. Y esto lo encontramos registrado en el libro de los Hechos, donde estaba registrado Samaria, Judá y ¿cuál es el otro? Jerusalén, donde saldría la palabra de Dios en esos días. Mas los judíos de alguna forma quedaron conservando las enseñanzas en Jerusalén, hasta que Dios no hizo ver claramente a Pedro en un éxtasis que tuvo él, estaba en el techo, y descendió del cielo, digamos, todos los animales que eran prohibidos de acuerdo a la ley de Moisés, de que Dios había dado las instrucciones de que estos animales no podían ellos comer de ellos. Y entre ellos estaba el conejo, ¿va? Por las pisuñas, ¿va? Y por su murmureo que tenía. El cerdo también era un animal prohibido. Pedro dijo, cuando vio esto en un sueño, y le dijo a la voz, mata y come. Él dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. La voz le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. A ese momento no entendía lo que estaba pasando. Y es que los judíos tenían por inmundo, gente sucia, a los gentiles. Y a través de Cristo, el Señor estaba uniendo a ambos campos, a los judíos y a los gentiles, uno en Cristo. Esto todavía no había sido comprendido por los apóstoles, porque de Hechos 2 a Hechos 10 aproximadamente habían pasado ya unos 10 años. El Evangelio solamente para los judíos. Hasta que Dios escuchó la oración de Cornelio y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y mandó unos mensajeros a la casa de Simón, Pedro, y estos hombres llegaron y tocaron la puerta y hablaron con Pedro. Cuando todo esto pasó, entonces entendió que Dios estaba haciendo un llamado a los gentiles. Cuando Pedro llegó junto con los demás, porque había muchos que querían llegar y ver qué es lo que estaba pasando, entonces dice la Escritura que cuando Pedro entró a la casa de de Cornelio, entonces dice que Cornelio se puso de rodillas y le adoró a Pedro. Y Pedro le dijo a Cornelio, levántate porque yo también soy hombre. Eso ahí es una gran lección, hermanos, que no tenemos que ponernos de rodillas ante un hombre, porque también este hombre va a estar ante el tribunal de Cristo. Esté en estos grupos
voluntarios. Pero también es hombre y estará ante el tribunal de Cristo. Cuando este hombre se puso de pies y Pedro comenzó a hablar, entonces vio que el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio, la misma forma como les pasó a ellos en el día de Pentecostés allá, aproximadamente 10 años atrás. Entonces aquí fue donde dijo Pedro, ahora entiendo por qué Dios no hace excepción de personas. Y le dijo, arrepiéntete de tus pecados y todo, y el Cornelio obedeció y fue sometido al bautismo. Vemos aquí, hermanos, cuando buscamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, todas las ideas que hayamos recibido nosotros, sea como sea. Si en verdad queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacer una limpieza en nuestro corazón. Desplegarnos de todas ellas, desvaciarnos en sí y venir hacia Él con las manos vacías y listo para hacer toda buena obra. Dice aquí, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 3, en el versículo 3, en el versículo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta es la parte, hermanos, donde podemos traducir la palabra hacer morir, hacer eliminar, matar, quitar, borrar, hacer, hermanos, lo posible de sacar dentro de nosotros todas estas impurezas, incluso hasta las malas ideas que uno aprendió acerca de cómo adorar a Dios. Hacer morir, hacer eliminar, para que de esta forma, hermanos, nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios en sí. Regresando al libro de Juan, capítulo 4, en versículo 22. Vemos aquí, hermano, donde dice el versículo 23, donde dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vemos aquí el énfasis de nuestro Señor Jesús, que habrían cambios en la religión. No dijo que los samaritanos, o mucho menos los gentiles, deberían guardar la ley de Moisés, sino que señaló un cambio total de ley. Porque en el sistema antiguo que ellos estaban de acuerdo a la ley de Moisés, tan perfecta era la ley de que los judíos no podían cumplirla en sí. Por lo tanto, el cambio de la nueva ley iba a ser un cambio totalmente diferente. Por ejemplo, a Esteban, perdón. En el capítulo 7 de los libros de los Hechos, ¿por qué lo mataron a él? Los judíos estaban que ya no soportaban sus oídos de tanto escuchar a Esteban, aquel que ustedes crucificaron, el Hijo de Dios. Dentro de la sinagoga, Esteban estaba alegando con ellos duramente acerca del cambio. Porque toda esta ley va a desaparecer. ¿Y cómo sabemos eso? Porque los judíos buscaron ¿qué? Falsos testigos para deshonrar y decir que a través de la ley el que habla mal de Dios tiene la condenación a muerte.
Y entonces buscaron a unos falsos testigos y comenzaron a decir los falsos testigos: a este Esteban le hemos escuchado decir que vamos a estar bajo un nuevo cambio. Y dicen los cambios. O sea que Esteban estaba diciendo la verdad. Los falsos testigos estaban diciendo la verdad. Pero ellos con la intención, de acuerdo a la ley de Moisés, de que habla una blasfemia contra Dios, en testigo de dos, merece la muerte instantáneamente. Y sí lo sacaron afuera a Esteban. La aprobación de todos. Y le comenzaron a tirarle pedradas a él, hasta que lo mataron. Entonces, vemos aquí, donde dice el versículo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, en espíritu, porque Dios es espíritu. Y tenemos que buscar la verdad que es de Dios. Conforme a la verdad de Dios, nosotros guiamos nuestros pensamientos, nuestras vidas, conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, hermanos, dice el versículo 23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren a Él. El 24 termina así, o yo termino así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermanos, solamente usted es juez y testigo de su vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este cuerpo? ¿A qué lo sometemos nosotros? A Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo nuestro. Él sabe que lo que nosotros andamos haciendo. Usted a mí sí me puede engañar. Yo a usted también lo puedo engañar. Pero a Dios no. Y solamente usted sabe la respuesta de su vida personal que usted ha andado haciendo. Tenemos que venir con un corazón limpio, preparados para recibir el mensaje de Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto para escuchar el mensaje y hacer los cambios necesarios en sí. Un corazón humilde. Un corazón, hermanos, que cuando usted pone su mano en la lumbre del fuego, siente el ardor. Y siente que ese ardor le está quemando. Un corazón así, Dios espera que uno tenga. Hay personas que tienen la mano en el fuego, en la lumbre del fuego, más tiempo de lo normal y no sienten nada. Ese es un corazón, hermanos, bastante endurecido, que cuesta, que la palabra de Dios puede hacer algo. Pongámonos de pies. Vamos a cantar un canto de invitación. Reflexionemos en lo que hemos escuchado.